no hay peor ciego que el que no puede ver. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún todavía encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Hable con el Señor. Amado Jesús, yo sé que estás aquí. Con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo ato en el nombre de Jesús toda influencia demoníaca, Señor. Todo espíritu de las tinieblas que esté operando, que esté trabajando, que esté encegueciendo el entendimiento, la mente. Señor, que esté trabajando en el corazón. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, que está impidiendo, Señor, que algunos estén en el ahora y en el presente de la iglesia, Padre Santo. Oro, Espíritu de Dios, para que además de luz traigas vida, Señor, y que tú reveles lo más profundo del corazón. Señor, hay un bosquejo por respeto a la iglesia, pero tú eres quien conoces los pensamientos, las intenciones, las luchas, lo que se está tratando, lo que está sucediendo dentro del corazón, la mente, en el interior de la iglesia. Pido denuedo y autoridad, Dios, en el nombre de Jesús, para que rompas cadena, Dios mío, quebrantes el corazón, liberes el entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Estamos librando una fuerte batalla en este tiempo. Creo que fue ayer en la tarde, en la noche, no recuerdo, que coloqué un estado de algo que trajo Dios en mi corazón. Que estamos en lo que hace unos años atrás era el futuro, hoy es el presente. Lo que soñábamos años atrás cuando estábamos en la casita y todas las palabras que Dios nos ha dado, estamos en ese sueño. No sé si usted logra entender, y pido a Dios que las personas que están llegando puedan conectarse con el ahora de la iglesia. Empezamos con un resumen. Les dije que hay 3 tipos de ceguera espiritual. Una de las cosas que Satanás hace con el mundo es que no cree en él. Y una cosa que hace en la iglesia es que no discierna los movimientos de él, que no pueda darse cuenta de sus maquinaciones. Y aunque no todo es diablo, no podemos humanizar todas las cosas ni todos los comportamientos de las personas, porque hay espíritus que influencian y manipulan a la gente. ¿Estamos claros? Entonces les dije que hay 3 tipos de ceguera espiritual y que Satanás utiliza para engañar no solamente al hombre, sino a los hijos de Dios. Hablamos el domingo pasado de la ceguera espiritual del entendimiento, tomando como base 2 de Corintios 4:4, que dicen: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Explicamos la diferencia entre los que creen en Jesús y los que siguen a Jesús, y cómo Satanás los enceguece y engaña.
explicamos y dijimos en los tiempos bíblicos, cuando lo que significaba creer en el Señor, porque en el occidente decíamos, la mayoría de las personas creen en Cristo porque desde pequeñito le enseñan en la religión romana, en la escuela, ¿verdad?, en Jesús, y creen en Jesús. Pero explicamos que hay una diferencia entre creer en Jesús y seguir a Jesús. Ahí es donde usted entiende a profundidad lo que Juan 3:16 dice. ¿A quién le escribió el apóstol Juan? Porque los judíos no querían aceptar a Jesús como el Mesías. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, pero lo creyeran como el Mesías, Salvador, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que cree que Él existe y ya. Porque hay mucha gente que cree en Él pero que no le sigue. Y se llaman creyentes, se llaman cristianos. ¿Estamos claros? Porque todo el que asiste a una iglesia no está siguiendo a Jesús. Usted tiene eso claro, ¿no? Ok. Hablamos que esa ceguera por entendimiento trabaja en los que no siguen a Jesús por el pecado, la brujería, las obsesiones, los odios, raíces de amargura, el engaño de la secta. Son muchas. Y hablamos un poco por qué enceguece a los seguidores de Jesús, a los discípulos. ¿Por qué? Dijimos que por abrir puertas, enojarse y dejar que llegue el resentimiento y el enojo por más de 24 horas, por no tener comunión con Dios y su palabra, por no tener una vida de oración, por no tener comunión con el Señor, por mentir, engañar, decir groserías, hacer fraude, no pagar, no ser fiel en la mente y el corazón al Señor. ¿Por qué enceguece a los seguidores de Jesús? Y hablamos un poco de pecar. Pecar, no pedir perdón y no confesar los pecados. Que esto pasa mucho en las congregaciones. Uno ve ciertas personas que en un tiempo mantuvieron un nivel de vida en Dios, servían, ministraban, eran útiles al Señor, pero después de un tiempo no pasa eso. Y es que mucha gente, por falta de fundamento, no porque la iglesia o no se le enseñe, sino porque no desean crecer, pecan. Y le ponía el ejemplo del joven de la iglesia que había caído en fornicación con la novia, se puso un mes en disciplina porque la mamá le dijo y después se puso a servir como si nada. Y yo lo mandé que fuera a hablar con la pastora porque en la iglesia hay un orden, ¿se acuerdan? Ok, mire, como hoy hay tanta falta de fundamento, tristemente estamos en una generación que hay muchas herramientas para aprender, pero la gente hoy no le gusta estudiar la Biblia, no le gusta leer la Biblia. Desafortunadamente es una realidad que tenemos. La gente no le gusta. No le gusta. Si usted no le gustaba leer, imagínese, está luchando con leer la Biblia. Entonces, como no hay fundamento, la gente peca. Le pide perdón a Dios y Dios perdona, porque Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Pero cuando alguien que es miembro de la iglesia, que es seguidor de Jesús, peca, porque nadie está exento de fallar, y se queda callado, Dios lo perdona. Pero una cosa es que Dios te perdone y otra cosa es que sea restaurado. Pero tenemos mucha gente en la iglesia que han fallado, porque mucha gente cree que todo es una guachafita. Pecan, cualquier clase de pecado que afecta el cuerpo de Cristo, le piden perdón a Dios y se quedan callados. ¿Ya? Entonces Dios los perdona. Pero esa persona no es restaurada. Muchos lo hacen por cuidar más su imagen que el testimonio de Cristo. Y abren puertas en sus vidas. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves? El Señor perdona a todos. Pero Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Quién se lo va a confesar? Si Dios lo sabe todo y él le pidió perdón a Dios.
Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el Señor perdona y la iglesia restaura. En la iglesia hay un orden. ¿Me estoy haciendo entender? En la iglesia hay un orden que hoy mucha gente, bueno, no me quiero meter por allí, pero está siendo utilizada por el enemigo para dañar a mucha gente respecto de esto. Entonces, la iglesia es la que restaura. Es una obra que Dios nos ha dado. Si la persona peca, se arrepiente, Dios la perdona y no confiesa su pecado, está perdonado, mas no está restaurado. Por eso alguien que viene que estuvo en Cristo y se apartó y se fue para el mundo, cuando regresa, que se reconcilia con el Señor, como decimos, ¿verdad? Pide perdón, Dios lo perdona, pero después entra en un proceso de restauración. Porque es una persona que está débil y necesita fortalecerse, porque si no el diablo lo vuelve papilla. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Ok. Entonces, es importante esto. ¿Por qué son engañados algunos seguidores de Jesús? Por no tener discernimiento de espíritu. A veces Satanás está metiéndose por ahí con una mujer y entonces dice que estoy bonito ahora. No se da cuenta que es el diablo que está atrás tratando de tumbarte y destruir el matrimonio. Porque no disciernen, ¿verdad? Por dejar de mirar a Jesús y empezar a mirar al hombre. Entonces viene y es engañado. Por escuchar a quien no debes y prestar oído a lo que no debes. Todo aquel que culpa a la iglesia, a los pastores, a los líderes de su condición espiritual es porque nunca ha seguido a Jesús. Les cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que poner los ojos ¿en quién? Cada vez que usted quita la mirada de Jesús, usted va a ver hombres imperfectos que se equivocan y se va a decepcionar de todos. No hay el primer pastor, ni el primer profeta, ni el apóstol que sea perfecto. Todo aquel que usted mire va a tener efecto. Por eso es que la palabra nos enseña que pongamos los ojos ¿en quién? Entonces, si yo lo pongo en Cristo, en Jesús, llueva, entonces no relampaguee, yo estoy enfocado. ¿Estamos claros? Ok. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces Satanás sigue el entendimiento para traer división, chisme, pleito, para que no apoyen la iglesia. Es producto de la ceguera del entendimiento. ¿Ok? Vamos al segundo punto ahora sí. La ceguera espiritual por la religiosidad. Agárrese aquí, vamos rápido. La ceguera espiritual por la religiosidad. Mateo capítulo 15, versículo 14 dice: dejadlos, está hablando Jesús, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí Jesús estaba refiriendo a los fariseos. Los fariseos, este grupo religioso que estaba en los tiempos de Jesús, este grupo político que estaba en los tiempos de Jesús, que tenía mucha influencia. Los fariseos, ustedes lo han leído en la Biblia, se caracterizaban porque eran muy estrictos en las observancias de la ley, ¿verdad? Y en la tradición oral, pero estricto para que la gente lo cumpliera. ¿Me está siguiendo? Ellos exigían que la gente cumpliera la ley y las tradiciones orales, pero ellos en sí no lo hacían. Mateo 23:15, está hablando Jesús, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Las personas que no eran judías, ¿verdad? Y abrazaban la fe judía y comenzaban a practicar el judaísmo. Ellos también evangelizaban y ganaban gente para el judaísmo. Entonces eran los prosélitos. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos enseñaban las doctrinas, practicaban estrictamente la ley, pero también se olvidaban, escuche, del amor y la misericordia.
Mateo 23 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, lo pequeñito, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, esta gente, los fariseos, si Jesús sanaba a un enfermo el día del sábado, lo cuestionaban. Si los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, lo cuestionaban. A esta gente enemiga de Jesús, que atacaban al Señor fuertemente, Él los llama ciegos espirituales, guiando a otros ciegos espirituales. O sea, todos los que abrazaban la secta de los fariseos eran ciegos espirituales. Y aunque hacían rituales, aunque practicaban la ley, porque estaban siendo guiados por otros ciegos. Y es algo que Satanás usa para enceguecer a la gente. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos tenían doctrina, enseñanza, pero no tenían una buena conducta. Escuche bien. Y no tenían carácter. Tenían doctrina, enseñaban, pero no tenían una buena conducta y no tenían carácter. Mateo 23, del 1 al 3 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, enseñaban, mas no practicaban. ¿Me está siguiendo, por favor? ¿Por qué, mi amado? Y aquí voy con el engaño de la religiosidad. Una cosa es la doctrina y otra cosa es el carácter. Una cosa es la doctrina y otra cosa es la conducta de vida. ¿Sí? Ay, Jesús, denle un aplauso al Señor. Esta es la que están orando. Oren. Oren. Oren, que hay una resistencia bien fuerte aquí hoy. Escuche bien. La doctrina es la enseñanza acerca del Evangelio de Jesús. El carácter es el fruto del Espíritu Santo, expresando la vida de Jesús en el creyente. Entonces podemos decir que la doctrina es el conocimiento de las enseñanzas de Jesús. El carácter, la conducta, es el fruto, que es la expresión de la vida de Jesús. ¿A dónde vamos? Mire, muchas en este tiempo, en esta generación, tienen doctrina, pero no tienen carácter. Muchos tienen doctrina, pero no tienen fruto. Muchos tienen doctrina, pero no tienen una buena conducta cristiana, es decir, no tienen un buen testimonio. Por eso hoy tenemos muchos discípulos cargando diploma, pero pocos discípulos cargando la cruz. Mucha gente con un diploma, pero no llevan la cruz de Jesucristo. Mucha gente, escuche bien, esta gente se les enseña a cargar la cruz en la clase de discipulado, en la enseñanza de discipulado, pero no prefieren la cruz, prefieren cargar el diploma porque el diploma pesa menos que la cruz. Y eso es lo que hace Satanás con la religiosidad. Mire, yo he visto que hay lugares donde cuando la gente se bautiza, le dan un diploma de que se bautizó. Y por ende, eso lo hace miembro de la iglesia. No, eso lo puede hacer miembro de la congregación, mas no miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que hay personas que pasan por las clases bautismales, se bautizan y nunca se han convertido a Cristo. Nunca se han convertido a Cristo. Mire, el diploma es la doctrina. La cruz es el carácter, la buena conducta, el fruto del Espíritu Santo, el buen testimonio. Entonces, escuche bien, porque eso lo hace el enemigo y lo está haciendo mucho en este modelo de iglesia que estamos haciendo en este tiempo.
En muchos cambios que hemos hecho para bien, pero en muchos cambios que no han repercutido en lo que esperábamos o que pasara lo que esperábamos que pasara. Estoy hablando a nivel general. Entonces, a esas personas, aquí lo hemos hecho y los hemos discipulado, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Se les enseñó el amor. En un salón de clases se les enseña el amor, se les enseña a amar. Se le da un diploma porque le hacen un examen y explican lo que es el amor, pero no aman. Se les enseña a amar, pero no aman. Ellos también enseñan y predican del amor, pero no aman. Son discípulos que cargan un diploma, pero no cargan la cruz. Ay, Jesucristo, yo pensé que iba a decir aleluya. Se les enseña a perdonar y no perdonan. Se le enseñan los versículos bíblicos donde Jesús dice que tienes que perdonar y no perdonan. Esas personas cargan un diploma, pero no cargan la cruz. ¿Por qué? Porque están enceguecidos por las tinieblas. Están enceguecidos por la religión. ¿Usted me está siguiendo? Se le enseña la fe, pero son incrédulos. Vea, y lo voy a decir con toda la autoridad que Dios me ha dado como pastor. Cada mensaje que sale de aquí es Dios hablando. Y si usted escucha la palabra de Dios, le entra por aquí y le sale por acá y no la pone en práctica, usted es un incrédulo porque no está creyendo lo que Dios está diciendo. Usted carga un diploma, pero no está cargando la cruz. Ay, Jesucristo. Se les enseña a ser fiel a Dios, pero son infieles. ¿Cómo ser fiel a Dios? Los beneficios de ser fiel a Dios. Todo lo que conviene ser fiel a Dios. Por todo lo que Dios ha hecho hay que serle fieles a Dios. Pero no son fieles. Son discípulos porque cargan un diploma, pero no cargan la cruz. Se les enseñó unidad. Se les enseña unidad y no se unen con nadie. Se les habla de la unidad del Espíritu. De hecho, hasta predican de la unidad del Espíritu. Hablan de la unidad del Espíritu. ¿Sabe lo que el Pablo dice? El Espíritu Santo dice a través de Pablo en los Efesios. La unidad del Espíritu, pero no se unen con nadie. Tienen un diploma, pero no cargan la cruz. Están enceguecidos por las tinieblas. Se les enseñó a servir al Señor y no hacen nada. Se les explicó en el discipulado. Todo aquel que es discípulo de Cristo, Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y en la iglesia lo estamos haciendo de esta forma. Vamos multiplicándonos en los oasis. Vamos a hacer esto en los oasis. Vamos a hacer esto porque es la forma en que Dios nos ha guiado. Se les enseña cómo se hace y no lo hacen. Son discípulos y algunos los enmarcan y lo ponen en la casa. Discipulado, fulano de tal, Luis Eduardo Pardo, iglesia, ¡Wow! ¿Y tú hiciste discipulado? Sí. Y todas las materias las gané a 5. Le dicen, pero yo veo el diploma, pero no te voy llevando la cruz. Muéstrame la cruz, no me muestres el diploma. Mire, cuando yo estudié instituto bíblico, varias personas estudiaron conmigo. Porque muchos pensaron que para ser pastor tenía que estudiar en el instituto bíblico. Te tengo noticias. Muchos de los que estudiaron conmigo en el instituto bíblico no están pastoreando. Porque uno no estudia para ser pastor. Uno estudia porque tiene el llamado de pastor. Entonces, a nosotros, no nos hace discípulos un diploma. Nos hace el llevar la cruz cada día. Que el Señor nos ha colocado en la iglesia donde estamos. ¿Te estás dando cuenta cómo Satanás tiene enceguecido a mucha gente? Por eso es que estar en el ahora, trabajar en el ahora, movernos en el ahora con los que están en el ahora. Se les enseñó que deben predicar y no predican a nadie. Son discípulos que cargan el diploma, pero no cargan la cruz. Entonces, hay mucha gente, y esto va en general a nosotros y a todo el mundo, porque esto llega a muchas partes, que tiene doctrina y no tiene fruto. Hay gente que se sabe Gálatas 5, 20, 21, 22, 23, 24. Y explican todo el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu tiene que salir
cuando te toque reaccionar. Porque podemos enseñar el fruto, pero cuando nos toque manifestar el fruto, muchos saben lo que la Biblia dice, pero no viven como la Biblia dice. ¿Y Satanás por qué? Porque están enceguecidos. Hay gente que tiene doctrina, pero no tiene carácter. ¿Y sabe qué es lo triste? Que aquí se enseña todo. ¿Y por qué sigues en lo mismo? ¿Por qué? ¿Será que habrá demonios por ahí? ¿Será que habrá espíritu de rebeldía pasiva o rebeldía activa? ¿O será que todavía no has sanado heridas de tu pasado, que te rebelas contra la autoridad porque la autoridad que tuviste en casa no te direccionó correctamente? ¿Será que te criaron con egoísmo y no sabes lo que es trabajar en unidad del espíritu? ¿Será que te confundiste en lo que es verdaderamente amar y no puedes amar a tus hermanos en la fe? Hay gente que tiene doctrina pero no tiene carácter, están enceguecidos, no tienen orden, no son diligentes, no son puntuales, no tienen capacidad de perdonar. Mire, hay gente que tiene doctrina y no han nacido de nuevo, porque nunca se han arrepentido de su vida de pecado. ¿Sabes por qué, mi amado? El milagro del nuevo nacimiento no es para hacerte una buena persona. No es para hacerte un buen esposo. No es para hacerte una buena esposa. No es para hacerte una buena madre. Por eso es que sabes las cosas, pero no las vives. Sabes eso, pero en esencia no se ha producido nada en ti. Porque todo empieza por el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento empieza por un genuino arrepentimiento. Escuche bien. El milagro del nuevo nacimiento no es para hacerte una buena persona, nunca. El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. Un cambio de Señor. Un cambio de corazón. Un cambio de mentalidad. Y entonces viene un cambio de vida. Verdaderamente un cambio de vida. Por eso es que usted ve gente en la iglesia que no se habla, que no gusta del hermano. Y lo digo, que no prefiere no tomar la Santa Cena ni participar del cuerpo de Cristo por no sacar del corazón cosas que tiene con las personas. Es una generación que se sienta en una silla, pero que no humilla el corazón delante de la presencia de Dios. Porque si usted va a la presencia de Dios a llorar, el Señor, si tienes que perdonar, el Señor te va a decir, vaya, perdone, vaya y pida perdón a Dios. Muchas veces vamos a orar llenos de orgullo, llenos de altivez, llenos de arrogancia. ¿Vas a escuchar la voz de Dios? No, la oración pasa del techo, no pasa del techo. De hecho, la ofrenda que echas aquí, los diezmos que dan aquí, Dios no los recibe. Porque si dice, si alguien tiene algo contra ti, primero ves y ponte a cuenta y después trae tu ofrenda. Eso lo dice la Biblia. Mire, uno puede aparentar ser una buena persona cuando le conviene, cuando le interesa algo, cuando quiere conseguir algo de alguien. Uno aparenta ser una buena persona. Eso se puede aparentar. Eso no es verdad. ¿Cuántos fueron mundanos aquí? Todos. ¿Cuántas veces lo hiciste en el mundo? Te gustaba esa chica y te mostrabas el hombre perfecto. Te gustaba ese pelado, te mostraba la mujer perfecta. Diga gloria a Dios. Se puede aparentar ser una buena persona, inclusive intentar ser una buena persona, pero tarde que temprano la verdad sale a la luz. Sin embargo, el cambio de naturaleza produce una transformación constante conforme al carácter de Cristo.
Porque sin cambio de naturaleza no hay cambio de reino. No hay cambio de corazón, no hay cambio de mentalidad. Por ende no hay cambio de vida, aunque tengamos años en la iglesia. No es la iglesia. No existe una iglesia perfecta. No es el lugar. Es el corazón que se arrepiente y verdaderamente permite que Cristo reine. Por eso mi espiritualidad, mi comunión, mi avivamiento, mi integridad, mi vida con Dios no depende de lo que canten, no depende de lo que la gente viva o haga, depende de mi intimidad con Dios. La gente, no, voy a ir a una iglesia porque ahí se mueve el Espíritu Santo. Que tengo noticias donde más pecado oculto hay. Porque esto es una relación entre Dios y uno. Esto es una cuestión entre Dios y yo. Eres tú y el Señor. Vea, si usted se mete con Cristo y desnuda su corazón a Jesús, yo le aseguro que no necesitamos aquí encuentros. Que no necesitamos hacer un culto de liberación para ministrarte liberación. Que no necesitamos hacer un culto de avivamiento para que tú te avives. Mire, la religiosidad enceguece. Enceguece. La gente que no ha nacido de nuevo puede fingir ser cristiano, puede fingir ser buena persona, pero siempre, repito, la verdad da la luz. Por eso es que hay gente que tiene doctrina, pero no viven en santidad. No quieren soltar su pecado, arreglar su vida con el Señor. Son discípulos que cargan un diploma, pero no cargan una cruz. Hay personas que tienen doctrina, pero no tienen temor de Dios. Personas que tienen doctrina, pero no tienen a Cristo reinando en sus vidas. Son discípulos que cargan un diploma, pero no cargan una cruz. Hay personas que tienen doctrina, pero no son discípulos del Señor. Y la ecuación del fruto del Espíritu Santo, iglesia, es doctrina más carácter. Entonces Satanás enceguece. Es que yo sé. Vea, hermano, los años que tú tengas en el evangelio o en la iglesia no sirven de nada si Cristo no se manifiesta a través de ti. Hay gente que se jacta, yo tengo 10 años en la iglesia. ¿Y cuánto tú llevas siendo iglesia? Yo tengo 10 años en el evangelio. ¿Y cuántos el evangelio en ti? Yo tengo 10 años en Cristo. Sí, ¿y cuántos años Cristo reinando en tu corazón? La religiosidad está matando a esta generación. Está matando a gente que cree que son cristianos, pero no lo son. Un cristiano tiene resentimiento, ni odio, ni enojo. No. Pastor, lo que pasa es que me han hecho daño. Ay, a Cristo cuánto daño le hicieron. Los pastores podemos perdonar a todo el mundo y nosotros no sentimos. Yo les dije el domingo pasado, ¿usted qué cree que Jesús en su naturaleza a Judas, su hombre de confianza, pastor, él lo mandó? Claro. ¿Usted cree que eso no golpea? Pedro que le dijo, mira, mi vida va a dar por ti, después lo niega 3 veces. Y la gente que lo estaba matando, ahí crucificando, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dios mío. Hay personas que tienen doctrina, pero no son discípulos del Señor. Satanás los tiene ciegos por la religiosidad. Y hay muchos ciegos guiando ciegos. Un discípulo que tiene diploma, mas no tiene la cruz, es un ciego que va a discipular a otro ciego. Y ahí va la generación de ciegos. Por eso es que hoy quieren vivir un evangelio facilista, sin sacrificio, sin abandonar el pecado, sin abandonar el mundo. Y no pueden vivir en un equilibrio de la vida. Los hermanos, yo voy a decir, Dios me lo trae al corazón. Aquí varias veces se ha dicho algo. Y yo hablaba con Angélica de eso.
Gente que aquí ha pasado cuando ha dicho, ¿cuántos tienen un llamado del Señor al ministerio? Y pasan. Y Angélica, yo no creo en ninguno de esos llamados. Yo no creo. Pero cuando tienes un llamado de Dios, primero vas a la intimidad, a la oración, a la palabra, a formarte, a ser útil al Señor en lo que Él necesita en su reino. A hablar de Cristo, a enseñar de Cristo. Hay gente que aquí que quiere tener oasis y no quiere estudiar, no se quiere preparar. Porque cualquiera puede decir Cristo te ama, pero todo el mundo no puede enseñar la Biblia. Tercero, ceguera espiritual que utiliza Satanás, y es la ceguera espiritual de la carne. Pastor, habla de carne hasta ahora que estoy ayunando. Y lo voy a enfocar como el Espíritu de Dios me lo dio. Y este es el último punto. Porque esto le pasa a muchos discípulos del Señor. Escuche bien lo que voy a hablar de parte de Dios. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estas personas que andan en la carne, la Biblia dice o enseña que son dominados por su naturaleza pecaminosa. Escuche bien que se está refiriendo a estas personas andan en celo, andan en iras, andan en peleas, herejías, enemistades, en envidias y en homicidio. Homicidio puede de dos formas, o pegarle un tiro a uno, o con un cuchillo, o con matando gente. Satanás utiliza el carnal para dañar a mucha gente en la iglesia. Aquel que anda en el Espíritu se cuida mucho de qué oye, a quién oye, de qué habla y de quién habla. El carnal no tiene que ver con nada. Oye, escuche bien. El creyente carnal se le divide en dos tipos. Escuche bien. En dos tipos. Número uno, porque el creyente carnal es un niño espiritual. El niño espiritual recién convertido. Número uno, el niño espiritual recién convertido. El que tropieza por todo mientras está creciendo. Así que hay que cuidarlo. Ese hay que ver porque hay que cuidarlo. ¿Ya? Jorge todavía no aguanta un matracazo mío. Una corrección, sí, tú eres un niño. Como yo puedo corregir a Andrés. Como yo puedo corregir a Luis Fernando. Porque uno sabe los niveles. Así como uno cría a sus hijos biológicos, así también pasa en la iglesia. Porque hay cosas que no entienden. Hay cosas que no comprenden. Hay cosas que todavía no se le ha sido revelado. Hay cosas, de hecho, que no se pueden hablar con ellos porque no te van a entender. ¿Sí? Un niño, si tú lo corriges como si estuvieras corrigiendo a un adulto, se va a molestar. Se va a resentir. El problema es que parece que fuera adulto, entonces lo corrige como adulto y reacciona como niño malcriado. Entonces, número uno, se divide en dos tipos. El niño espiritual recién convertido que tropieza por todo mientras crece. Y segundo, ese niño espiritual que lleva años en el evangelio, pero nunca creció, ni mucho menos maduró. Escuche bien lo que voy a decir. Ese es a quien Satanás usa. Ese es el que se jacta por sus años en la iglesia. Escuche bien. Ese es el que Satanás usa. Y son enceguecidos
¿Por qué? Por no crecer y no madurar espiritualmente. Segundo, por no morir a sí mismos. Tercero, por no vivir lleno del Espíritu Santo. Cuarto, por no cuidar su corazón. Quinto, por no discernir lo espiritual. Desearía desglosar eso, pero tengo que terminar hoy. Yo creo que esto es fácil de entender. Sexto, por no poner sus ojos en Jesús. Por no poner sus ojos en Jesús. Mire, usted no sabe que lo que más fe tenemos en la iglesia somos los pastores. Pastor, uy, se está jactando, pastor. No. Porque a pesar de tus tropiezos, de tus caídas, de tus metidas de pata, de tus embarradas, seguimos creyendo que tú eres una obra perfecta de Cristo. Si no, cerramos la iglesia, ¿sí o no? Aquí nadie sirve. Y resulta que nosotros también estamos en ese proceso, lo mismo que tú. Ahora, señales que están enceguecidos. Número uno, no tienen libertad. Estas personas, por la carne. Segundo, no tienen el gozo de la salvación. Tercero, no tienen la paz de Dios. No tienen comunión con los hermanos de la iglesia. No tienen la carga espiritual y económica de la iglesia. Se resienten y se ofenden por todo. No pueden venir a todos los cultos. No pueden servir. No pueden predicar el evangelio. Pero aquí hay un problema serio. Los que prestan sus oídos a estas personas exponen su corazón para que les sea dañado. Exponen su corazón. Porque Satanás es astuto. Satanás, ¿sabe? Hay una persona que no se va a ir para el mundo, que no se va a apartar y se va a ir al mundo a perderse en pecado. Pero entonces coge y como sabe eso, le daña el corazón. Cuando le daña el corazón, hasta ahí llegó. ¿Me está siguiendo? Y cuando una persona está enceguecida, siempre va a creer que tiene la razón. Aunque se le muestre por la Biblia. ¿Por qué? Está ciego. Puede leer, mas no entender. ¿Sí me explico? Puede leer, mas no entender. Entonces, los que prestan sus oídos también exponen su corazón y se les daña. Por escuchar a quien no debe y escuchar lo que no debe. Se dañan porque no tienen temor de hablar de sus hermanos en la fe, de criticar, de mirar defectos, dañando corazón contra alguien. Están enceguecidos y no se dan cuenta. Mire, una persona enceguecida por la carne es usada por los demonios para dañar a los hermanos en la iglesia. Hablan mal de los hermanos, siembran discordia entre los hermanos, critican los proyectos de la iglesia, no apoyan los proyectos de la iglesia, siembra contienda y cizaña, no se alegra de que el Señor levante y use a un hermano. Ahí me quiero detener un poco. Aquí no competimos. Aquí no somos hurramansa. En los hurramanzas se compite quién es más espiritual, quién ayuna más, quién ora más, quién predica mejor, quién gana más almas, quién tumba más gente, quién echa fuera más demonios. Entonces viene el orgullo espiritual. Aquí no. Que tiene que gozarse cuando Dios levanta a una persona. Ahora, si usted no conoce la historia del que Dios levantó, cállese la boca, ore y dele gloria a Dios por eso. Pero si a ti te da envidia y te da rabia, ahora él, ahora yo no, ahora él, tienes problemas serios. Satanás te está acabando la vida. O yo, el pastor, me alegro por los hombres y mujeres que Dios levanta. Yo me gozo ver a Andrés predicando. Ustedes no saben la historia de Andrés ni cómo Andrés llegó aquí. Y hoy verlo predicando, gloria a Dios. Ve a Abraham predicando. Carlos, pronto te voy a ver predicando a ti. Dígame, ¿cuántos se alegran cuando Carlos esté predicando? ¿Quién se va a alegrar? Los que le están predicando a Carlos. ¿Sí o no, Dani? Ah, ya.
Los que están trabajando con Carlos. Oye, ¿no ves que entre más Dios levante gente, más instrumentos para la gloria del Señor hay? ¿Entonces por qué tiene que darle rabia? ¿Por qué? Entonces ahí es donde Satanás trabaja. Trabaja. Ahora, si tú quieres que Dios te use, yo te doy un consejo. Ora porque hay que orar. Busca intimidad porque hay que buscar intimidad. Pero te tengo noticia. Eso no depende de nosotros, depende de la misericordia de Dios. Porque Él es el que reparte dones y capacita como quiere. Entonces, por eso cuando la gente no entendió y comenzó a leer que Benny Hinn se metió en el cuarto y dijo, Espíritu Santo. Y el pronto se metió en el cuarto y entonces un poco se metió en el cuarto, Espíritu Santo, así como Benny Hinn, Espíritu Santo. Una hora, Espíritu Santo. Bueno, en inglés, porque después tú no me entiendes, Holy Spirit. Y no pasaba nada. Porque es que esto no depende de nosotros. Dios es el que levanta. Y tú tienes que moverte en la asignación que Dios te dio. Te tengo noticias. Si Dios te puso aquí para barrer, gloria a Dios, barre. Que te van a dar tu galardón por barrer la iglesia. Entonces gózate cuando sea Dios. Que lo coloca a hacer cualquier cosa en la iglesia. Gózate. Gózate cuando tu hermano es bendecido, cuando da un testimonio. Si tú te revuelves en las tripas, estás cogido por el Chucky. Estás cogido. Estás cogido. Y la idea es que te des cuenta que estás ciego. Para que puedas ver. Porque somos una iglesia. Aquí no competimos. Nada más compite cuando juegan fútbol. El poco de malo ese, los jóvenes con los viejos. Siempre ganan los jóvenes. Siempre. Denle un aplauso a Cristo. Mire, abre los ojos y unge los ojos con colirio para que veas. Hoy estamos en lo que años atrás era el futuro y muchos no se han dado cuenta. Si yo orando y meditando en eso me mostraba eso, yo subí un estado. Estamos en lo que años atrás era el futuro. Yo veía a los muchachos en la alabanza ahora cantando y el Señor, gracias. Porque como tú vas en el día a día, de pronto no te detienes a mirar. No te detienes a mirar, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Lo que antes se predicaba, Dios va a hacer, vas a esto, vas a aquello. Y aquí estamos. Aquí estamos ahora. Cuando Amanda estaba en la iglesia, allá, que eran dos Amandas, la mitad de Amanda era la mitad, o sea, eran dos Amandas de lo gruesa que estaba. Ya una profesional, ella está casada. Sarai iba a clase de semillita, ¿aguardas ahí? Y hoy está dirigiendo la alabanza. O sea, ¡hey! Abre los ojos y gózate. Abre los ojos. Porque cuando Satanás enceguece a alguien, la gente no se da cuenta. ¿Será que digo eso, Dios mío? A mí Satanás me la hizo muchas veces. Muchas veces. Uf. Muchas veces. Y uno de terco cree que tiene razón. Es capaz de decir, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios.
Y todo el mundo está, pero mijo, abre los ojos, tú no te das cuenta. ¿Cuenta de qué? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y uno va y ora y cree que Dios lo oye y cree que Dios lo escucha y que uno cree que está bien. Todo está mal. Porque Él es muy astuto, ¿sabes? Cuando Satanás enseña a alguien, la gente no se da cuenta. La gente no puede ver ni entender cuando está siendo engañado. Por eso es que tienes que oír la palabra de Dios. Por eso es que tienes que abrir tu corazón a la palabra de Dios. Cada culto Dios está hablando a la iglesia. Cada culto el Señor nos está ministrando a la iglesia. La gente no puede ver cuando Satanás lo está destruyendo espiritualmente. La gente no se da cuenta. La gente se da cuenta cuando ya Satanás hizo el daño. ¿Ya para qué? Que él es muy astuto. Satanás es malo, hermano. Pero Dios es bueno. La gente no puede ver cuando Satanás le está dañando el corazón. Vea, hermano, déjese ya por el Espíritu Santo. Es bonito cuando tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, porque tú puedes ver lo que la otra gente no ve. Tú puedes ver lo que otros no alcanzan a ver. Porque cuando tú miras con los ojos naturales, tú vas a ver cosas que no son agradables. Pero cuando Dios te permite ver el corazón, entonces Dios te permite trabajar con esas personas. Hermano, aquí ¿quién es perfecto? ¿Aquí quién es perfecto? Nadie. Nadie. Pero cuando Satanás está dañando el corazón de alguien, la gente no se da cuenta. ¿Y sabe qué es lo triste? Con aquella persona que tenía una buena relación, ya después se distancian. ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que Satanás comenzó a trabajar y utilizó a esas personas que andan en la carne, que no crecieron, ¿ves? Que no crecieron, y entonces las usa. ¿Por qué? Porque su dolor, resentimiento, celo, todo eso que tienen dentro, ¡fua!, lo daña. Y como la persona no se da cuenta, entonces comienza a recibir. Entonces, un ejemplo. Mira a Sarai. Ahora se mandó a alisar el pelo. Y tú la viste, ay, le queda bonito en tu corazón. Wow, le queda bonito. ¿Quién sabe de dónde sacó la plata? Ese güey pastor, ese lo hace carnal, el que no creció. Ese güey pastor que cogió los diezmos que yo di y se los dio a Sarai. Entonces va donde Juanita Pérez. Imagínate tú. Sarai le contiene el pelo. Sí, ese güey pastor que le dio la plata de mi diezmo y de tus diezmos para que Sarai se alisara el pelo. ¿Y tú? Pastor, ratero. Sarai, ratera. Yo aprendí algo en la vida. Lo aprendí hace muchos años, porque cuando uno está al frente de empresas, hay bastante chismoso que trabaja en la empresa. A uno les interesa tener chismoso en la empresa porque ellos le cuentan la verdad. Sí, le cuenta a uno y uno sabe todo lo que pasa. Hasta cómo le dicen a uno. Y esto no le ponen apodo. ¿Sí me entiendes? Pero hay que discernir porque los chismosos también vienen a hablar más de otros porque quieren que lo voten. Entonces, yo aprendí a crear mi concepto de la gente. Yo aprendí en mi trabajo a crear mi concepto de las personas. Y yo hacía un ejercicio, ¿sabes? Lo que pasa es que usted no se da cuenta cuando yo lo pastoreo. Y tengo la unción del sueño. Son los demonios, dan para afuera en el nombre de Jesús. Porque yo llamaba a la gente a la oficina.
Y comenzaba a hablar con ellos. Miraba su hoja de vida, su historia, su cuestión. Los conocía. Sabía quién servía, quién no servía, con quién se podía hacer, con quién no se podía. En los trabajos no se podía hacer nada. No se podía, ¿ya? Entonces cuando venían con sus... Señor. Entonces cree su propio concepto de la gente desde donde usted lo conoce. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno actúa de una manera diferente por la forma o manera de ser de esa persona. O usted no trata bien a una persona que está bien contigo. Ah, pues yo soy el único. Uno a todo el mundo no trata igual. Entonces uno aprende eso. Aprenda a conocer a la gente. A mí no me vengas a hablar más de mi hermano. Yo lo conozco. Denle un aplauso a Cristo. Vamos a terminar. La gente no puede ver cuando Satanás está destruyendo su economía. Escuche bien. Voy a tener un poquito aquí porque vamos a orar hoy por eso, con el favor de Dios. Porque hay una hora que está pasando. Hay un mundo espiritual. Esto lo aprendí yo. Que se va a oponer a muchas cosas que tú quieres lograr. Se va a oponer hasta cosas que Dios te responde. Mire, yo le he orado por cosas al Señor y no hay respuesta. Como yo soy tan preguntón, ¿qué pasa? Y el Señor me ha guiado a ¿qué? Reprende. Hay oposición. Reprende porque hay oposición. Estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo que Dios mandó, estoy caminando en justicia, estoy haciendo esto. ¿No? ¿Por dónde me va a coger? Por una parte. ¿Qué es lo que pasa? Reprende. Porque hay oposición. Porque Satanás se opone a las cosas. Por eso es que Dios nos dio autoridad. Ahora, no es que te vas a volver como loco ahora. Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús de mi casa. Entonces al día siguiente en la mañana te levantas otra vez. Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús de mi casa. Y al día siguiente viene. Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús de mi casa. Entonces, lo echaste el lunes, se fue. Entonces vino el martes otra vez. Lo echaste el martes y se fue. Después vino el miércoles, lo echaste y otra vez se fue. ¿Cuál es el jueguito que tienen los dos ahí? ¿Cuál es el relajo? ¿Ah? Esto necesita ¿qué? La guía del Espíritu Santo. Para que cuando te diga y el Señor te muestre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque no se te olvide que te atacan con demonios. Porque no te olvide que hay un mundo espiritual. Y mucha gente no se da cuenta cuando le están destruyendo la economía. Porque hay un momento de la vida, escuche bien, y eso depende mucho de tu crecimiento y tu madurez en Cristo. Dios te respalda en todo, pero para que ejerzas tu autoridad y tu fe aumente, Dios te permite a ti librar batallas donde tú tienes que usar la autoridad que Él te dio. La sabiduría que Él te dio. La inteligencia que Él te dio. Mucha gente aquí está diciendo, pero si yo estoy diezmando, yo estoy dando pro templo, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo esto, ya yo no tengo asidero, ya hizo este. ¿Qué es lo que pasa? Eso. Vamos a ejercer autoridad en esta mañana. En el nombre de Jesús. Para que se quite la ceguera. La gente no puede ver cuando Satanás está destruyendo su matrimonio. Y cuando llega a las tocadas finales que se dan cuenta. Son una serie de cosas que no voy a tocar ahora porque esto sí es largo y por eso vamos a hacer el face to face de mujeres. Vamos a hacer el retiro de pareja, vamos a seguir los face to face de hombres. Porque hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos, hermano. Y a veces no son demonios, pero son esos huevitos que deja Satanás, que son las
consecuencias y secuelas del pecado que tenemos arrastrando por muchos años de nuestra vida y que no hemos permitido que Cristo sane. ¿Usted cree que es mentira que usted ladra? Y no es para que se ríe. Usted ladra y no se da cuenta. Eso de que te tocan y tú, eso hay un problema. Y un problema serio que no ha sanado. ¿Oíste? Y yo me he dado cuenta en este último tiempo, hablando con Angélica, que la gente está en Cristo. Que la gente busca de Dios. Pero hay muchas cosas aún sin resolver internamente. Que si no permitimos que Jesús entre a nuestra vida y reconocemos que necesitamos ser tratados por Jesús en esa área, vamos a seguir ladrando. Te adelanto un poco. Sé que todos los hombres no son iguales y que todas las mujeres no son iguales. Pero ¿sabe qué me hizo entender el Señor a mí? Que hay muchos hombres que son maltratados, que son rechazados en casa. Y los ves tú en una esquina tomando cerveza solo o buscando a los amigos. Y tú dices, ese tipo es un irresponsable. Pero ves al centro de lo que pasa. Es un hombre rechazado hasta en la intimidad, un hombre maltratado, un hombre abusado en casa, un hombre humillado. Pero siempre es el malo, por una mujer que no sanó su pasado. Y voy a hablar con Angélica, ¿cómo hacen los cristianos? ¿Se callan? ¿Sufren en silencio? ¿Se resignan? ¿O le dan la gloria a Dios? Eso lo vamos a trabajar. Porque Satanás utiliza cosas para destruir. Entonces vemos hombres aquí de Dios que no despegan. Porque así como el hombre es quien impulsa a la mujer para que logre muchas cosas, la mujer también es el combustible del hombre para que vuele más alto. Pero hay mujeres que son un ancla en lugar de ser un combustible. Con cada palabra que lastiman, cada palabra que hieren, cada palabra que ofenden, cada rechazo en la intimidad, cada esto, cada aquello, tú no sirves, tú no haces nada. Y Dios tiene que intervenir. Porque también tú necesitas sanidad, mujer. Y no ves cuando Satanás está obrando. La gente no puede ver cuando Satanás está destruyendo su salud. No puede ver cuando Satanás está destruyendo su ministerio, su liderazgo. No puede ver cuando Satanás lo está destruyendo la familia, a sus hijos. Y la mayoría de gente se da cuenta después que el daño está hecho. ¿Cómo se quita la ceguera espiritual? Ya para terminar. Deme 10 minutos y nos vamos. Pero vamos a orar hoy. Segunda de Corintios 3, 16 al 17, nos da un ejemplo de los judíos y la ley, del velo que estaba en el corazón de ellos, que los enceguecía ver a Jesús. Y lo podemos aplicar acá nosotros, dice la palabra del Señor. ¿Cómo se quita la ceguera espiritual? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo que los enceguece, que no les permite ver. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y no habla de libertad de demonio, habla de la ceguera. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, no hay ceguera. ¿Por qué hay muchos cristianos y seguidores de Jesús ciegos? Mejor la dejo ahí. Marcos 10, 46 al 52, Bartimeo el ciego. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Decía Bartimeo el ciego en el camino a Jericó. Jesús lo manda a buscar. Era ciego. Jesús sabía que necesitaba recobrar la vista. Pero Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Dice, pero ¿por qué Jesús pregunta eso? Si es ciego, ten misericordia de mí. No le iba a pedir una limosna. Pues iba a cambiar una limosna por la vista, ¿sí o no? Él quería ver, ¿verdad?
Pero Jesús sabía que necesitaba Bartimeo, pero tenía que reconocer Bartimeo que necesitaba dejar de ser ciego. Él tenía que reconocer que necesitaba dejar de ser ciego. Y le dice Bartimeo: Señor, que recobre la vista para salir de esta condición de mendigo. Porque a veces no mendigamos una moneda, pero somos mendigos espirituales en el Señor. El otro que a mí me llamó la atención fue el camino de Emaús, Lucas 24, el 30, 31, cuando Jesús iba con sus discípulos y se le acercó después de la resurrección. Dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, después que llegaron a la casa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron que era él, mas él desapareció de su vista, así. Porque ellos estaban ciegos, no entendieron que estaban hablando con Jesús. Y Lucas 23, 24, 36 y 45, esos dos llegaron, lo mismo que está en Juan, esos dos llegaron a contar que Jesús había resucitado. Ahí donde Jesús se aparece, que atraviesa las paredes, ¿verdad? Dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay que quitar el velo. Hay que abrir el entendimiento. El Señor tiene que obrar hoy en nosotros. Porque hay un camino de aquí a partir de hoy más allá. Que para poder verlo, hoy Dios tiene que obrar en nuestra vida. La gente que está retenida hoy va a avanzar en el nombre de Jesús. Y la palabra que está ahí gravitando en este lugar va a llegar a tu espíritu. Porque el Señor va a sacar de la ceguera espiritual, le va a devolver la vista a muchos que están ciegos. Hoy el Señor lo va a hacer. Y yo te pido que te coloques de pie.